Abro mi Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3 y versículo 10. Allí están estas palabras: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Estamos en el llamado Domingo de Resurrección, fecha en la que se recuerda de una manera especial la resurrección de Cristo. Realmente la Iglesia deberá recordar el acontecimiento de la resurrección cada vez que cumple la ordenanza del partimiento del pan. Resucitó y partimos el pan hasta que Él venga. Pero resurrección es sin duda también un acontecimiento histórico que tiene repercusiones espirituales de primer orden. Quiero considerar tres aspectos relacionados con la resurrección. Primeramente, la verdad; en segundo lugar, el poder; en tercer lugar, la consecuencia. Primeramente, la verdad. La resurrección es un hecho histórico. El apóstol Pablo escribe en el versículo seleccionado sobre el poder de la resurrección. Afirma que se ha producido y que tiene un determinado poder. La resurrección es, junto con la muerte, la culminación en la tierra del plan de redención. Así escribe en otra epístola el apóstol: porque en primer lugar os transmití lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera a Corintios 15, 4 y 5. Son necesarias ambas cosas. Sin la muerte no habría sacrificio por el pecado ni sustitución para el pecador. No habría manera de cancelar la deuda del pecado que exigía la muerte del pecador, porque la paga del pecado es muerte. En esa muerte, Jesús cancela la responsabilidad penal de nuestro pecado. Antes de entregar su espíritu al Padre, proclamó la victoria de la cruz, pronunciando a gran voz el resultado definitivo: consumado es. No hay nada que hacer, la deuda está pagada. Pero sin resurrección no habría posibilidad de salvación. Oigo nuevamente al apóstol Pablo: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Primera a Corintios 15, 16, 17. La salvación se alcanza por fe en el resucitado. Como dijo el apóstol al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Algo más. La resurrección de Cristo no solo es un hecho histórico, sino que es un acontecimiento que había sido ya profetizado. El salmista habló de ella con estas palabras: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo capítulo 16, versículo 10. El rey David habló de ella en otro de sus salmos, refiriéndose al resucitado, y dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Salmo 22, 22. Acudo a otro texto, también del libro de los Salmos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que Jehová hizo. Nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118, versículos 22 al 24. ¿Cuál es el sentido de estas palabras? Esta es la respuesta que da el apóstol Pedro predicando ante una multitud en Jerusalén con motivo de la sanidad de un cojo que mendigaba. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4, 10 y 11. Lo que David había escrito tiene cumplimiento exacto en la resurrección de Jesús. Acompaño a Jesús en el camino hacia Jerusalén, poco tiempo antes de su muerte, y escucho del Maestro estas palabras. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16, 21. Jesús había dicho que podría pasar el cielo y la tierra antes que quedase sin cumplimiento una sola de sus palabras. Anunció que moriría, así ocurrió, pero también anunció su resurrección y tuvo el mismo cumplimiento. Una pregunta: ¿creían y esperaban los discípulos la resurrección de Jesús? No, ninguno esperaba aquel acontecimiento. Mira a dos de ellos que salieron de Jerusalén y recorrían el camino hacia el pueblo de Maús. Van discutiendo entre ellos por el camino sobre los acontecimientos que se habían producido en Jerusalén. Y es entonces que Jesús intervino y les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho». Lucas 24, 25. No se trataba de algo impensable, sino del cumplimiento de lo anunciado por los profetas a lo largo de los siglos. ¿Acaso los otros discípulos, no estos que iban a Emaús, eran distintos? En absoluto. Míralos, encerrados por miedo de los judíos, y de pronto Jesús se hace presente en medio de ellos. La sorpresa fue mayúscula. Pensaban que estaban viendo un fantasma. De ahí que Jesús tiene que mostrarles sus manos y sus pies e invitarlos a palpar y ver que realmente había resucitado. Estaban ciegos por el sistema religioso que habían aprendido, en el que se les enseñó por siglos que el Mesías no podía morir. Es Jesús el que les abre el entendimiento antes cerrado y ciego, mientras les dice: así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 24, 46. Ah, sí, es verdad, resucitó cumpliendo lo anunciado antes por los profetas. Pero la resurrección fue evidenciada. El hecho era increíble e inesperado. María Magdalena tenía ante sí a Jesús resucitado, pero era incapaz de asumir esa realidad y le pregunta, como si fuese el cuidador del huerto ante la tumba vacía: «Se han llevado al Señor y no sé dónde le han puesto». Juan capítulo 20, versículo 2. Nadie estaba dispuesto a admitir la realidad de la resurrección. Solo creían en una resurrección final y no parcial, en el tiempo futuro de la historia. El testimonio histórico también es evidente. Jesús resucitado se apareció a muchos. Lo hizo, como acabo de mencionar, con María Magdalena, que afanosamente le buscaba en la tumba donde le habían puesto. Jesús habló con ella, como ella misma testifica y recoge Juan en el capítulo 20 de su Evangelio, versículos 14 al 17. Aquellas mujeres temerosas que se acercaban a la tumba para ungir el cuerpo de Cristo pudieron contemplar atónitas al resucitado cuando salían del lugar donde estaba la tumba y se dirigían al encuentro de los discípulos. Así lo relata Mateo. He aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: «Salve», y ellas, acercándose, asieron sus pies y le adoraron. Mateo capítulo 28, versículo 9.
Jesús se apareció también a Pedro. Esa era la expresión jubilosa de los discípulos. Ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Lucas 24:34. El fariseo que negaba la resurrección de Cristo y propalaba la mentira de que habían sido los discípulos que le habían robado de la tumba, convertido ya a Cristo, escribe a los corintios y les dice: y se apareció a Cefas y después a los 12. Primera a Corintios 15:5. Ya mencioné antes la aparición de Jesús a los 2 discípulos de Maús. La Biblia afirma que Jesús se apareció a los apóstoles juntos. Bien, podrán decir algunos, es un círculo íntimo que se hace esta afirmación, pero bien puede ser una equivocación de un deseo esperado, pero no real, casi como una visión de aquello que deseaban. Pero Pablo dice, el que fue el gran enemigo del cristianismo antes de su conversión, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría viven aún, pero algunos ya han dormido. Primera a Corintios 15:6. El testimonio es evidente. No son 2, ni 3, ni 12. Son más de 500 que testifican la realidad de la resurrección porque habían visto al Señor. Permíteme otra evidencia más. Saulo de Tarso era un fariseo que, vinculado a las altas esferas del judaísmo, era miembro del Sanedrín. Todos ellos se habían convenido para que la mentira que negaba la resurrección se extendiese. Habían dado mucho dinero a la guardia que custodiaba la tumba para que dijese que mientras estaban dormidos los discípulos, vinieron y robaron su cuerpo. Esta mentira evidente era asumida y extendida por Pablo, pero él mismo relata cómo el camino a Damasco fue rodeado de una intensa luz, derribado a tierra, y a la pregunta que formuló, ¿quién eres, Señor?, recibió como respuesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Acércate conmigo a la tumba, mírala. Está vacía. La mentira de los judíos es una prueba concluyente de la verdad de la resurrección. Primero, no se dormía una guardia puesta para custodiar la tumba, una guardia romana sobre todo. ¿Se habían dormido todos? Además, si estaban dormidos, ¿cómo sabían que había sido robado el cuerpo de Jesús por los discípulos? Sí, podemos proclamar jubilosos ahora: el Señor ha resucitado. En segundo lugar está el poder de la resurrección. La resurrección hace posible la comunicación de vida eterna a todo aquel que cree. La vida eterna es la vida de Dios en el creyente. Solo Jesús es el comunicador de la vida porque solo la vida estaba en él, dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 4. Para recibir la vida eterna, es necesaria la unión vital con Cristo, que comienza por creer en el Salvador y Señor resucitado. Al que cree, el Espíritu Santo lo une vitalmente a Jesús por el bautismo del Espíritu. Primera a Corintios 12:13. Esta unión vital con el Señor produce la resurrección espiritual de quien estaba muerto en delitos y pecados. Oye la Biblia, y juntamente con él no resucitó, Efesios 2:6. Es decir, al unirnos a él, somos resucitados y pasamos de muerte a vida. Además, Cristo es implantado en el creyente para una vida abundante. Esta unión vital con el Señor produce la experiencia de libertad para quienes antes éramos esclavos del pecado, ya que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres, dijo Jesús, Juan 8:36. La resurrección de Cristo produce una nueva posición para el salvo, sentado en lugares celestiales con Cristo.
La resurrección produce también una nueva dimensión de poder. Y el apóstol Pablo lo dice con toda claridad en el versículo que leíamos al principio. Conocerle y el poder de su resurrección. El poder de su resurrección quiere decir que porque resucitó puede comunicar poder. Jesús ha recibido el poder supremo. Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Esta es la dimensión de poder del resucitado. Escúchalo en las palabras de Pablo, el cual recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. La unión vital con Cristo produce comunicación de poder. Por eso Pablo dice algo sorprendente. Todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo, que me fortalece. La resurrección produce poder para una nueva orientación de vida. Si habéis resucitado, o ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poder, pues, para una vida victoriosa. Pero poder también para la edificación de la Iglesia. Poder para el triunfo continuo de la Iglesia a lo largo de la carrera de su historia en el mundo. Pablo dice en 2 Corintios 2:14 que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La resurrección comunica también seguridad. ¿Dónde están las ovejas? Jesús lo dijo en Juan 10:4. Las ovejas están en mi mano. Si Él no hubiera resucitado, no podríamos estar en la mano omnipotente del buen pastor. La resurrección abre un camino para que podamos seguir las pisadas de Jesucristo. Además, el poder de la resurrección es la luz que orienta el camino, porque Jesús es la luz del mundo y dice que el que le sigue no andará en tinieblas. El resucitado es aliento, porque nunca estamos solos. Es posible que algunos de los oyentes de este programa hoy estén en medio de la aflicción y de la angustia. Aún así, no está solo. Él lo dice de esta manera en el Salmo 91:15. Con Él estaré yo en la angustia. Hay satisfacción continua, porque el Salmo dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Solo es posible en el poder de la resurrección. Además, nuestras lágrimas están recogidas en la redoma de Dios. La resurrección es también fuente de esperanza. No es algo que viene, sino que está en nosotros. Pablo dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Esperamos el encuentro con el resucitado. Permíteme decirlo en las palabras de Cristo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuese así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Esto hace llevaderas las aflicciones que producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En tercer lugar, la consecuencia de la resurrección. Vuelvo al texto nuevamente, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dios me llama hoy a vivir al resucitado en el poder del Espíritu. No podemos predicar resurrección si estamos espiritualmente muertos.
La liberación del sistema religioso y del peso de las tradiciones aplasta el mensaje de la resurrección. Este es nuestro compromiso real, porque para mí el vivir es Cristo. Es suficiente esta reflexión para que el corazón nuestro ahora estalle en un cántico de gratitud y de júbilo y diga: el Señor ha resucitado. Hay una película que fue muy cuestionada, que es La Pasión, ya es vieja, de Mel Gibson. Pero la última escena de esa película para mí tiene algo muy especial. Va difundiéndose, difuminándose todo y queda un fotograma solo, con una mano que se extiende horadada. El Señor nos llama a esta experiencia, a ver hoy las señales de la cruz en el resucitado. Y hay una expresión perpetua en esas señales del amor divino. Extiende sus manos hoy hacia ti y hacia mí. Y podemos tomar las palabras del antiguo himno. ¿Y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Todo es pobre, todo ruin. Toma, oh Dios, mi corazón. Cuando tú entregas tu vida sin reserva a Cristo, estarás viviendo la gloriosa experiencia del poder de su resurrección. Que Él lo haga así en la vida de cada uno de nosotros.